Yo no. Ok, eso me agrada, diría cosa. Bueno, seguimos con esto. Bueno, lo que sigue después la parte de ejercicios. Esta parte de ejercicios van a tener un validador de rango, calculadora y calcular un factorial, ¿no? Tienen algunas siglas estos ejercicios. Para que ustedes lo tengan, yo se los dejé acá ya el cuatripasado, cuáles son esas siglas. Sí, la I de introductorio, A de análisis funcional, corrección de errores, consolidación, investigación, etcétera. Estos son los prefijos que ustedes van a encontrar en estos ejercicios. Em, ¿Dónde lo van a encontrar estos ejercicios? Bueno, acá en la web, que la tienen ahí publicada ya en Classroom. Es decir, que para clases y métodos estáticos van a tener apartado de ejercicios, validar de rangos. Bueno, y acá van a poder hacer ejercicios, que es lo que se pide para ese ejercicio. Si no le gusta esto, pueden ir a buscar, obviamente, también a la guía de ejercicios, que está por aquí, que es un hermoso board. Y cuando abre esto, van a ver que también tiene las partes, en principio, los conceptos básicos, que es hasta el ejercicio 10. Luego, desde el 11 nos empezamos ya a meter en métodos estáticos, hasta el ejercicio 15. Y bueno, la semana que viene que arrancamos con objetos. ¿Sí? Acá todos estos ejercicios, nada, los conceptos básicos lo pueden ya, obviamente, ir haciendo. Sí, Joaquín. Sí, profe, ya que tocó ese tema, en referencia al entorno de trabajo, ¿cómo habría que crearlo? Porque por lo que tenía entendido, hay que hacer como una consola, o sea, arriba dice, y ir creando como que los ejercicios sean métodos. Acá, Ah, no, más abajo. Ahí. sobre el, me estás hablando del Word este. Claro, sobre los ejercicios. O sea, ¿cómo Bien, tendría que crearse? O sea, buenísimo. tendría que estar todo ahí junto. Estos ejercicios son de prácticas. La verdad es que como vos los ordenes, Ah, ok. para mí no hay ningún tipo de problema. ¿Qué es lo que te puedo recomendar? Es que, mira, che, hasta el 17 o hasta el 15, perdón, los podés poner todos en una misma solución. Es decir, en tu solución vos venís acá y te agregas un proyecto de consola, un proyecto de consola, un proyecto de consola, y como es, los vas ejecutando. Simplemente que cuando querés ejecutar un proyecto de consola determinado, tenés que hacer clic derecho sobre ese proyecto y darle establecer como proyecto de inicio para que se te ejecute ese. Ah, ¿Bien? ok. Ok. Entonces, si yo agrego más de un proyecto de consola, tengo que ir indicando cuál es el proyecto de inicio que estoy queriendo ejecutar. ¿Estamos hasta ahí? Estamos. Si vos querés hacer algo de lógica, bueno, como ya vimos que podemos agregar una biblioteca de clase, puedes agregarte el proyecto de consola o puedes hacerte un proyecto por ejercicio. Eso organizalo vos como vos quieras. ¿Sí? Pero sí, después del 15 en adelante, yo te recomiendo hacer una solución por un ejercicio. Ok, está bien. O sea, Con respecto a esa guía. está bien. ¿Bien? Por ejemplo, a ver, para que se hagan una idea. Laboratorio 2, ese no. A ver cómo aparece, pero no me acuerdo. Programación del 2. Yo en un principio los había organizado así. Dame que no me acuerdo, ¿eh? Ejercicios. Dentro de estos ejercicios, ¿ves? Tenía un montón de proyectos. Uno, dos, tres, yo qué sé, hasta el 16. Y después me fui haciendo una solución, un proyecto directamente por cada ejercicio. 17, 19, 20, etcétera. ¿Por qué? Porque la particular que tienen estos ejercicios es que después vas reutilizando y vas trabajando sobre otro. Es decir, no podés saltearte al 40, no sé. Después viene acá un ejercicio puntual. Por ejemplo, acá te dice, che, va a ser dólar, euro, peso. Y acá en este ejercicio que es de formulario te dice, che, agarrate el ejercicio 20, agarra la biblioteca de clase, create este formulario y practica con esto. ¿Entendés? Está bien, sí. Nada, pero organizalo como quieras. Ok, Bueno, ok. bien. Bueno, Namespace. Acá nos metemos ya en este tema, lo que estuvimos ya creando acá directamente. Habíamos creado dentro de entidades, eh, como es un proyecto de biblioteca de clases. Este proyecto de biblioteca de clases, fíjense que el Namespace particular toma generalmente
el nombre del proyecto con el cual nosotros los creamos. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿qué es un namespace? Bien, la palabra clave namespace, ¿sí?, se va a usar para declarar un ámbito que va a contener un conjunto de objetos relacionados. Bien, por ejemplo, existe el namespace system, que no sé si está agregado acá, me agregó el link, pero a su vez, sí, este namespace tiene muchos más otros espacios de nombre. Y cada namespace dentro agrupa clases, ¿sí? Las cuales esas clases tienen alguna semántica particular. Por ejemplo, IO son a través de los elementos de entrada y salida, como para trabajar con los puertos, demás, texto para trabajar con texto, no sé, Windows, XML, etcétera, ¿no? Algunos datas como para trabajar con información, etcétera. El espacio de nombre system es el más general de todos. Voy a borrarlo de acá porque todavía no llegamos al using. Lo dejamos así. Entonces, cuando nosotros creamos un proyecto, por ejemplo, acá en la clase validadora, esta clase va a estar contenida dentro de este espacio de nombre. Si yo creo acá dentro de este proyecto un nuevo archivo, fíjense, agregar nuevo elemento, no sé, calculadora.cs es mi clase. Bueno, la calculadora también pertenece al espacio de nombres de entidades. ¿Bien? Es decir, que tanto validadora como calculadora están agrupadas dentro de un mismo espacio de nombre. En este caso no tienen ningún tipo no tienen nada en común calculadora con validadora, pero bueno, nada, pertenece al mismo espacio de nombre. ¿Sí? Ahora bien, puedo acá dentro de estas entidades agregar, no sé, una carpeta que puede llegar a ser los modelos en algún momento, models, y dentro de models yo puedo agregar un nuevo elemento, otro archivo, el que ustedes quieran, que se llame, no sé, database, ¿no? Database, vamos a ponerle. Creo acá, y fíjense que ahora este pertenece a entidades.models, ¿sí? Acá tengo la base de datos. Pertenece a otro espacio de nombre, es decir, pertenece a entidades, pero a su vez pertenece a modelos. Acá puedo tener, dentro de models, no sé, en realidad no es model, ¿no? Este sería, vamos a cambiarle el nombre a esto, sería database, ¿no? Data, para que tenga más sentido. Una cosa así, y acá sería database. Después puedo tener una carpeta más, imaginemos, ya voy con quien levantó la mano, que diga models, y ahí tendría más sentido. Y dentro de models vamos a imaginar que puedo llegar a tener un nuevo elemento que sea la clase persona, la clase perro, y demás. Entonces este pertenece al espacio de nombre de modelos, este pertenece al espacio de nombres de base de datos. Juan Mosquera, sí. Juan. Juan de la Costa de Evolution. Ay, no sé si está vivo. Juan, ¿necesitas ayuda? ¿Llamamos a alguien? Claro, da 2 golpes. O levanta 3 veces la mano. Bueno, seguimos. Ya volverá. Se cayó Juan. Bien. Tengo mi perro psiqueándome acá al lado. Sí, es podrido, perdón. Un segundo. Un segundo. Listo, ya lo saqué. Bueno, entonces, dijimos, el Lightspace va a tener la responsabilidad, bueno, Ahí dice Juan que se le murió el micro. Cualquier y cosa en cuanto haga la pregunta y te la tiro, no hay ningún problema. Vale, listo. Bueno, es una agrupación lógica de clases y otros elementos. Decimos otros elementos porque, bueno, más adelante vamos a ver enumerados, vamos a ver delegados y demás, y eso puede estar agrupado dentro de un namespace, ¿sí? Generalmente esto nos va a proporcionar un marco de trabajo jerárquico sobre el cual, bueno, se construye y se organiza todo el código. Bien, la función principal es la de organizar el código, bien, para reducir conflictos entre nombres. ¿Sí? Esto nos va a hacer posible utilizar en un mismo programa componentes de distintas precedencias. Por ejemplo, ¿qué quiere decir con esto? Es decir, que yo puedo llegar a tener modelos y no sé, y acá afuera agregar nuevo elemento, también la clase persona, ¿no? Es decir,
Me metí. ¿No lo agrego? ¿Dónde fue a parar? Ah, me llevo al otro, creo. Pero a ver, modelos. ¿Está acá? Ah, me lo metió en base de datos. Ok, ahí está, ahí lo moví. Bueno, imaginemos que quedó ahí, ¿no? Es decir, puede tener una persona para base de datos y una persona para modelo. No tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, nada. Ahora vamos a ver cómo hacemos uso de cada uno. E importamos. ¿Sí? Vamos a borrar todo esto. Así lo ordenamos un poco. Menos validadora. ¿Entendió más o menos acá? ¿Esto para qué sirve los namespace? Sí, sí. Bien. Ejemplo, bueno, ya vimos que estuvimos nosotros, venimos usando la clase console para este caso, la cual, fíjense, si hacemos control clic, esta pertenece al espacio de nombre system. ¿Sí? Nosotros podemos invocar alguna clase, acá es redundante ya porque el espacio de nombre system generalmente ya viene incluido en los ensamblados, pero podemos hacer system, invocar al espacio de nombres, .console, writeline. Bien. Vamos a ver más adelante que podemos llamar a system, por ejemplo, punto collection, punto, no sé, imaginen list. Y desde acá vamos a crear una lista, supongo, ¿no? Collection punto generic list, ¿no? Y acá vamos a usar las listas. Bien, pero eso será para clases de lista. Bien, entonces podemos acceder a distintas clases a través de estos espacios de nombre. Que lo que van a tener como responsabilidad es agrupar las clases y darle un marco jerárquico ahí a nuestro código. Bien. Bien. Directiva using. ¿Sí? Las directivas son elementos que nos van a permitir a nosotros, que en realidad nos permiten a un programa identificar los espacios de nombres que se usarán en ese ensamblado particular. Bien. Permiten que hacer usos de un determinado namespace. Como por ejemplo, voy a ir con este brutamente con este ejemplo de listas. Fíjense que si yo acá escribo list, por así decirlo, ya me lo agrega acá. A ver si me lo agrego arriba. No, creo que no. Si escribo, no sé, console, ya existe porque todo esto pertenece a qué? Al espacio de nombre system. Ahora, si yo escribo acá, voy a borrar esto, fíjense, la clase validador que creé en consola, la voy a borrar. La borré. Validadora ahora no existe, porque la borré. Pero validadora existe acá, en el espacio de nombre entidades. ¿Bien? Y yo ya tengo referenciados los dos proyectos. Ahora, ¿cómo hago para acceder a este código? Bueno, vengo aquí arriba, ¿sí? Acá, y digo using entidades. Acá vamos a estar usando el espacio de nombres de entidades. Esto es parecido a hacer el import en Python. Por eso hoy se los mostré en Python esa parte y hice esa introducción. Bien, para que se hagan una idea. Pero, ¿qué pasa? Este consta de varios pasos. Primero tenemos que referenciar el proyecto, donde lo vamos a tener, y luego hacemos la referencia aquí arriba. Decimos, bueno, nosotros vamos a usar entidades. Si no agregamos el using, fíjense que no sabe de dónde viene validadora acá la clase. Pero podemos hacer nosotros entidades, punto, validadora. Y sabe que en este espacio de nombres existe validadora. Ahora bien, si yo agrego acá el using entidades, fíjense que ahora va a cambiar el color acá. Es como un grisecito más apagado. Eso me dice, che, el nombre se puede simplificar, ya no es necesario que lo hagas acá, porque ya agregué arriba y le digo, che, voy a estar trabajando con esto, entonces esto yo ya lo puedo eliminar. ¿Sí? Sería como el import. Sería como el import, a grosso modo. ¿Sí?
Ale, consulta. Mm, ¿Viste cuando ahí vos pusiste entidades, punto, que no habías usado el using todavía? ujú. Eso te lo deja hacer porque vos antes hiciste lo de dependencias, ¿no? Correcto. Si vos no agregás la dependencia, directamente no te va a reconocer que existe un proyecto de entidades. Exacto. Ok, ahí va. Estaba hablando, me había muteado sin querer el micro. Porque tenía el pibe llorando. Bien, no sé si se escucha igual o no. Espero que no. Hasta acá, ¿cómo venimos? Naipes, una pavada, pero bueno. ¿Quién escribió? Bueno, creo que acá nadie en general. Ahí lo solucionaron. Excelente. Pa, pa, pam, param, pa, pam. Bueno, using. Yes. Además de la directiva using, existe la directiva. En realidad no es el alias, que nos va a permitir, sí, utilizar un nombre distinto para un espacio de nombre. Esto generalmente se suele usar, como dice acá, para abreviar nombres largos o bien para evitar en algunos casos la ambigüedad. No es muy recomendable, dado que, como es, vamos a empezar a cambiar un poco a qué pertenece cada una de las clases o a dónde pertenece eh, los elementos de nuestro código y generalmente dificulta la legibilidad. Esto quiere decir es que, fíjense, vamos a ir al ejemplo este que es el más obvio que está acá, ¿sí? Yo puedo definir un alias acá y decir, bueno, using system, vamos a poner acá, consola Alejandro, algo así horrible, es igual a system.console. Entonces yo le defino un alias acá para esta clase. Es decir, que yo la voy a estar utilizando como consola Alejandro. Si alguna vez alguien escribió código en JavaScript o en TypeScript, habrán visto que a veces uno le puede hacer allí en TypeScript un as para indicarle cómo lo va a estar trabajando al momento de importar. Creo que en Python también se puede hacer algo parecido, indicándole el nombre. Creo que era as también en Python, Sí, si mal sí, no en recuerdo. Python también esas. Buenísimo. Bueno, esto es similar a eso. Es decir, che, este es el alias. No es muy recomendable. Eso quiere decir ahora es que yo puedo a través de consola Alejandro hacer punto y tengo todos los métodos de consola adentro. ¿Ven? Para este caso no es muy recomendable. Salvo que lo que estemos importando genera un tipo de ambigüedad de nombre, bueno, ahí sí lo utilizamos. Pero existe. ¿Estamos? Es una pavada que lo quería mostrar. Y using después vamos a ver que lo vamos a usar para otras cosas más. Aparte de esto. Sí, Tomás. No, no, profe, fue sin querer. Ok. Y la parte más larga de todo. Creo que nos queda uno. Nos queda rato. Ok. Vamos a hablar de string. Acá es teoría. ¿Cómo están preparados? Estamos medio tarde ya. Bueno, hacemos rápido esto y si quedan dudas lo repasamos en la clase que viene. Bien, pero toda esta teoría ustedes la van a tener después, ¿cómo es? En la página. Bueno, string. Bueno, las cadenas de texto, sí, o string en C Sharp, las maneja internamente como si fuesen cadenas secuenciales de caracteres o char. Eso ya algo medio que los mencionamos. Es importante saber acá en C Sharp, sí, que una cadena de texto, para nosotros, sí, es un objeto de tipo string. Bien, cuyo valor de texto internamente se almacena como una colección secuencial de objetos de tipo char. ¿Sí? Si no hay ningún carácter que finalice, o sea, esa cadena vamos a tener un nulo. Es decir, que esa cadena va a ser nulo. Bien. Por lo tanto, ¿sí? La cadena de C# va a poder contener cualquier número de caracteres nulos insertados. En C# sí, la palabra clave string, ya vimos los otros días, esta que está acá, sí, es un alias de la clase string que tenemos acá. Ahora, ¿qué es lo más importante de los strings en C#? Bien, es que las cadenas son inmutables.
Bien, los objetos de cadenas no se pueden cambiar después de haberse creado. ¿Esto qué quiere decir? Voy a comentar todo esto, porque acá a alguno se le puede quemar. Esto me quedó de más. A ver. Y todo esto lo vamos a comentar. Menos el console, esto no lo necesito. Vamos a poner acá, saludo. Vamos a borrar esto. No, vamos a comentarlo. Vamos con la cadena saludo. Stream, saludo. Es igual a hola mundo, el típico hola mundo. Ya vimos que nosotros podíamos recorrer esto como un for each. Esto no es en args, quiero recorrer saludos. Esto no es un string, esto es un char. Y esto vamos a ponerle C. ¿Por qué? Porque decimos que por detrás esto es una cadena de caracteres. Hacemos console Braille, ya lo vimos los otros días, de C, corremos esto. Tenemos el hola mundo carácter por carácter, ¿no? Ahí ninguna novedad. ¿Bien? Ahora bien, yo puedo acceder internamente a esto como si fuese un array. Entonces puedo decir, saludo. Puedo indexar, por ejemplo, si quiero acceder al elemento 1. Y acá quiero hacer un console Braille de carácter. Y acá tengo, voy a comentar esto así se ve claro. Tengo la O, ¿no? Porque el 1 es la O después del H. H es la posición 0. Ahí estamos, eso lo saben todos, ¿no? Me imagino que sí. Bueno, cuando decimos que son inmutables, ¿qué quiere decir? Van a decir, che, pero si yo digo saludo acá, es igual a la. Esto es posible, es decir, no es que no lo podemos hacer, ¿no? Yo puedo venir acá y imprimir saludo al final. Y tengo la. Ahora bien, si nosotros quisiéramos hacer esto, lo siguiente, que en algunos lenguajes sí se puede hacer, voy a reemplazarlo acá. Quisiéramos hacer saludo 1 es igual a P. Esto no es posible. O podemos modificar esa cadena de caracteres. ¿Qué sucede por detrás cuando nosotros hacemos una nueva asignación a la variable? Bueno, se destruye sí ese objeto de tipo string y se vuelve a generar uno nuevo en memoria. Esto significa que sí que cada vez que se crea una cadena no se puede modificar. Entonces, cada vez que se realiza una operación en una cadena, se crea una nueva cadena de memoria, ¿sí? ¿Y cuál es el problema? Bueno, que puede ser esto ineficiente en términos de memoria y en tiempo de ejecución, especialmente cuando nosotros manejamos cadenas grandes o se realizan muchas operaciones con la cadena. El uso ineficiente de los objetos string puede ocurrir en distintas ocasiones. Concatenaciones de cadenas en un bucle, ¿sí? Cuando se empiezan a concatenar muchas cadenas. ¿Qué va sucediendo? Bueno, que se van creando múltiples instancias de objetos string en la memoria. Y como dije recién, es un proceso ineficiente. Modificaciones frecuentes de algunas cadenas, es decir, vamos a suponer que yo tengo una variable de tipo string y la voy modificando en muchas ocasiones durante la ejecución de mi programa. ¿Qué va haciendo por detrás? Crea un nuevo objeto en memoria y destruye el otro. ¿Sí? Es decir, que no vuelve a reasignar sobre el mismo objeto creado. ¿Por qué? Porque es inmutable. Es algo parecido a lo que sucedía en Python cuando usted declaraba una variable. En resumen, para que ustedes se queden con esto, el uso ineficiente de objetos string ocurre en situaciones en las que se manejan grandes cantidades de datos de cadena. ¿Bien? Para declarar una variable, una cadena así, no pasa nada, no hay ningún tipo de problema. ¿Sí? Para ello,
existe una clase superadora que es la String Builder. Aunque la clase, bueno, String Builder generalmente ofrece un mejor rendimiento que la string, no se debe reemplazar String Builder automáticamente por cada vez que se desea manipular alguna cadena, ¿bien? El rendimiento va a depender siempre del tamaño de la cadena. La cantidad de memoria que se va a asignar para la nueva cadena, el sistema en el que se va a estar ejecutando ese código y el tipo de operación que vamos a estar realizando. Tenemos que considerar en algunos casos sí, la posibilidad de, bueno, de usar la clase string sin ningún tipo de problema. ¿Bien? Cuando hacemos esto, cuando el número de cambios que estamos haciendo sí, es muy pequeño, no tenemos ningún tipo de problema, ¿sí? O al realizar un número fijo de operaciones. ¿Cuáles son las particularidades del String Builder? Lo siguiente. ¿Cómo generamos una cadena de String Builder? Es objeto, String Builder, SB, es igual a New String Builder. Lo van a tener acá en la diapositiva. Tenemos esta manera de construirlo, o bien podemos ya pasarle una cadena adentro. Hola mundo. Así. Console.writeline. Vamos a poner SB así, brutalmente. Tenemos el hola mundo. ¿Sí? Por detrás va a estar llamando un método llamado toString. Después veremos. Bien, esto termina volviendo un objeto. Ahora bien, String Builder ofrece una serie de métodos, su instancia, para poder ir concatenando elementos y bueno, trabajar esto de alguna manera un poco más eficiente. Esos métodos son appendLine, que concatena así con un salto de línea al final de la palabra que estamos agregando. El append, que concatena sin salto de línea. Y obviamente vamos a tener algunas propiedades como el len, como para poder ver la longitud de esa cadena. Después tenemos el append format, el append join y demás. El clear, copiar. Bueno, tenemos un montón de métodos de String Builder. Los que más vamos a usar nosotros acá, que lo que más mostramos es el del appendLine. Es decir, que yo quiero concatenarle algo a esto, o sb punto append, fíjense, agrego algo, ¿no? ¿Cómo estás? Corro esto y tengo el hola mundo, ¿cómo estás? Pegado al ladito, concatenado. Entonces, volvemos a la diapositiva un segundo. String son inmutables, ¿sí? Y debemos de evitarlos ante el gran manejo de cadena de caracteres. ¿Cuándo es eso? Bueno, cuando vamos a hacer grandes volúmenes de concatenación o ante las situaciones donde posiblemente esa variable vamos a estar reemplazando durante la ejecución de nuestro código en reiteradas ocasiones. ¿Sí? Para esos casos es mejor utilizar String Builder. Pero no siempre tenemos que utilizar String Builder. Va a existir momentos donde directamente podemos usar String. Es decir, String Builder no viene a reemplazar String. ¿Sí? Simplemente agrega un poco de eficiencia en manejo de la memoria y procesamiento de datos en tiempo de ejecución. ¿Sí? ¿Cuáles son los rendimientos? No los desconozco, pero si buscan un poco en internet lo van a poder ver porque hay cientos de pruebas de este tipo. Donde ya hacen pruebas de rendimiento y empiezan a mostrar cómo rinde una aplicación utilizando String Builder y cómo rinde una aplicación utilizando directamente String. Bien. Acá van a tener los métodos, más allá del print este que está acá. ¿Sí? El append, que agrega información al final de String Builder actual. El appendLine, que agrega con el salto de línea. El append format, que reemplaza, bueno, ya vimos al format de los otros días con el texto formateado. ¿Esto qué quiere decir append format? No sé si estaba en la PPT, a ver el uso, si no se los muestro acá, un segundo. No, acá no está. Vamos a verlo. Supongamos que tengo un número que igual vale 10, ¿no? Y nosotros le queremos
agregar a esto un append format. Posición 0, coma, y le pasamos acá el objeto, no sé el número. Va el objeto de la variable. Corriendo acá. Como estás 10. Bien. ¿Alguien había levantado la mano recién? Buenísimo. Ya. Les voy a publicar. Profe, una consulta. Sí. O sea, estos métodos serían como en Python los métodos de string que nosotros usábamos, el punto append, pero que se utilizan a partir del string builder, digamos. Correcto. O sea, a su vez, el string tiene también sus métodos, ¿no? Si nosotros nos fijamos, hacemos cadena, punto, tiene un montón de métodos. Porque por detrás dijimos que nosotros siempre vamos a trabajar en un paradigma orientado a objetos, por lo tanto, a través del operador puntos vamos a poder ir accediendo a los distintos métodos que van a tener en los objetos que creamos. O sea, el entero por detrás es un objeto. Hemos hablado ayer de que todo heredaba de la clase object, ¿sí? Entonces, inclusive, si ustedes vienen a hacer así, así no, ya tiene directamente los métodos. Fíjense que esto lo entiende como un objeto. ¿Bien? El número, no me acuerdo si agregaba alguno, pero creo que se le podía agregar también al número. Seguimos. Si no tienen dudas, nos quedan unas PPT unas teoría que pasa muy rápido. Clase mat, sencilla, la deben conocer. Sí, la clase mat de C#, vamos a verla. Mat. Una clase estática particular en la cual los vamos a poder utilizar y nos va a proporcionar una serie de métodos, bien, como para poder utilizar. Y no solo tiene métodos, sino que tiene constantes. Eso yo se los agregué ahí en la documentación como para que lo tengan. Pero por ejemplo tiene la constante pi, para que ustedes ya van a tener todo el número de pi acá como para poder utilizarlo. Si alguno vio JavaScript, esto existe también en JavaScript. Pero entre los métodos más conocidos o que se puede llegar a utilizar, bueno, es el matRound, sí, que redondea el número x al entero más cercano. El matpop, que nos va a devolver un número elevado a la potencia en este caso es i. Y además de estos métodos, también, bueno, como les dije recién, proporciona constantes útiles como, bueno, pi, que devuelve el valor de pi, y mat-e, que devuelve la constante de Euler. ¿Sí? Acá tienen algunos ejemplos y demás. Un segundo que me quiero sonar ahí. Perdón, iba a tomar agua y ya no tenía más. Bueno, esto es documentación como para revisar, ¿sí? No, hay algunos ejercicios ahí como para poder utilizar mat y luego como para poder utilizar datetime. La clase datetime, ¿sí? Nos va a representar a nosotros una fecha y una hora. También, al igual que la clase mat, nos proporciona así métodos útiles para trabajar con fechas y horas. Además de esta, vamos a tener timestamp, ¿sí? La cual va a representar un lapso de tiempo. Después van a ver que la vamos a utilizar en algún ejercicio también, timestamp. ¿Cómo generamos un objeto de tipo, no sé, datetime? Bueno, comento, esto no me interesa, se va para allá. Fecha es igual a dating now. Vamos a imprimir, a ver acá que tenemos. Console writeline. Primer fecha. Vamos a comentar esto. Y tenemos, bueno, la fecha y la hora actual, el momento que se generó este objeto. ¿Sí? 22:08 y demás.
string le podemos hacer a esto. Si no me equivoco, lo podemos formatear como por ejemplo una cosa así. Ah, mira, ya te lo sugiere acá. dd barra mm barra y. Hermoso. Y imprimimos solo la fecha. Esto no quiere decir que acá vamos a tener la fecha, solo estamos imprimiendo la fecha. Esto contiene la fecha y la hora. ¿Sí? Obviamente tiene un montón de métodos, como para poder obtener el año, el minuto, el día, estos son propiedades, para poder sustraer, para poder agregar días, para poder agregar horas, para poder agregar milisegundos, minutos, meses, segundos, para sacar la fecha, para sacar el día, para sacar el día de la semana, el día de un año, etcétera. Tiene un montón de información. La verdad que es muy buena esta clase. No sé si hay otro lenguaje que permita trabajar tan fácil con la fecha. Calculo que Java lo debe tener. Pero si alguno alguna vez trabajó con JavaScript, yo soy desarrollador Node, particularmente en el trabajo, laburo con TypeScript y trabajar con fechas en JavaScript, si no lo entendés bien, en un principio puede ser bastante complicado. Los trabaja con una cuestión numérica y vos vas sumando y lo vas sumando como si fuese un array. Es algo raro, horrible. Pero bueno, existen otras bibliotecas que facilitan la vida para esas cosas, ¿no? Esta implementación acá de .NET creo que una de las cosas que más me gusta para trabajar con fechas. ¿Por qué? Porque uno después puede directamente restar fechas, sacar un lapso de tiempo, que ese lapso de tiempo va a estar representado por un timestamp, perdón, TS, que también va a tener sus propiedades y métodos como para poder sumar, sustraer, para sacar cuántos días representas ese lapso de tiempo, cuántas horas representa, cuántos años, etcétera. Es decir, si uno quiere calcular la edad de una persona, basta directamente con generar dos fechas, hacer la diferencia de esas dos fechas, sacar ese lapso de tiempo y representarlos en años. A veces puede haber alguna diferencia, un poquito más, un poquito menos, pero es tan sencillo como instalar su propio asador. ¿Sí? Solo que el mío no se ve exactamente igual. Y nos quedan los ejercicios, pero como son las 22:10, la verdad que los voy a dejar respirar cerebralmente. Así que lo que yo les voy a habilitar ahora, obviamente, es la asistencia de hoy para que la vayan dando, porque alguno que ya se habrá querido ir me debe estar por insultar. Cárguenla. Y lo último que les voy a hablar, y no hablo más, antes que vamos con las preguntas, es, ayer leyendo ahí un poquito los comentarios de la primera clase y demás, una de las preguntas más importantes, o alguno de los comentarios más importantes me parece que quedó, lo iba a mencionar al principio de la clase, pero como nos retrasamos con otras cosas, lo decidí dejar para el final si llegamos. Decía que estaría bueno saber cuáles son los objetivos un poco de esta materia y de programación, como para poder setear expectativas y como ponerle un poco más de garra, una cosa así, ¿no? Les digo lo que decía. Bueno, me parece que es importante, por si alguno no lo sabe, sepan que, bueno, que en esta asignatura a ustedes lo que les va a estar proporcionando la idea es que ustedes obtengan una base sólida de conocimientos en programación orientada a objetos, ¿sí? Que puedan familiarizarse con las mejores prácticas de programación, como ya vimos en principio con los principios Drive, en este caso. Vamos a hablar de los principios Solid un poquito en las clases que siguen. Que puedan desarrollar, obviamente, habilidades para resolver problemas mediante la implementación de algoritmos, como van a estar realizando en el ejercicio integrador. Pero lo más importante es que ustedes puedan comprender y desarrollar los fundamentos de programación orientada a objetos, sus pilares, herencia, polimorfismo, abstracción, encapsulamiento, que puedan aprender a utilizar colecciones genéricas, manejos de interfaces, controlar y generar excepciones, ya lo vamos a estar viendo también casi después del segundo parcial. Empezar a entender y dominar los conocimientos genéricos de hilos y de eventos, ¿sí? Trabajar sobre hilos secundarios y entender qué es un evento. Y muy, pero muy por encima,
aprender y manejar sistemas de pruebas, ¿sí? Para mejorar la calidad de código. ¿Por qué digo muy por encima? Porque lo que nosotros vemos acá de test unitario es un granito de arena en el desierto, no es nada. La verdad que para entender un poco lo que es el desarrollo aplicado en entorno de pruebas, tendría que haber por lo menos 3 o 4 clases, o más. Pero es para que se lleven por lo menos esa visión. Así que nada, para quien dejó esa pregunta, gracias por dejarla. Espero que más o menos les quede ahí cuáles son los objetivos de esta comisión. Y esperemos que, bueno, nada, que poder cumplirlos y que cada uno, quienes tengan la suerte de pasar a programación y laboratorios 3, vayan con todos estos conocimientos bien sólidos. Ahora sí, si alguno tiene preguntas, los dejo. Y sí, la suerte, yo qué sé. Siempre hay una cuota de suerte. Sí, no se preocupen los ejercicios. Carguen cualquier cosa. Si les pido un Classroom o una cosa así, puede ser que haya un GitHub o cualquier cosa. No permite respuesta. A ver. Respuesta. ¿Cómo que no? Si hay 35, 36 que respondieron. Me está mintiendo. Por las dudas, ojo, no vaya a ser que estés tratando de responder en la asistencia de ayer. Claro. Ese es Ese el sí único lo tema. cerré. Sí, acá van a tener uno por día, ¿eh? Después los consolido todos y los controlo. Bueno, de cara al fin de semana, yo les propongo que se pongan a tratar de resolver los primeros ejercicios con todo esto que hemos visto. Que pregunten si tienen dudas. Yo no les voy a responder porque me voy a pescar mañana. Por suerte, gracias a Dios. Volveré el domingo ya ahí medio tardezón. Eh, Pero yo estoy no, igual, yo porque sé. yo sigo dando clases, así que. Pero para aclarar por las dudas, o sea, capaz que te fuiste a un lado, Lucas, y no responde nadie. Va a decir, che, ¿para qué quieren que escribamos en cosas si nadie responde? Pero bueno, No, para si que no estén me al pegan tanto. con un látigo, no se pegue, así que. Así Profe, que, se pueden resolver todos esos primeros ejercicios con lo que vimos. sí, ya les cuento, puedo compartir pantalla. Es más, ahí de la página web, ya lo La que página es ya está. todo introducción a csharpy.net, eso lo pueden hacer, son creo que 9. Y después de clases y métodos estáticos también tienen. Y acá es hasta el ejercicio 15 en la guía, creo, si mal no recuerdo, algo así. Sí, acá tenés hasta el ejercicio, bueno, 15, que es donde empieza ya a trabajar un poco con objetos. Acá les puedo spoilear, si a alguno le interesa. Hay unos métodos que son, ¿dónde están? Cuando empiezan a hablar de validador, por ejemplo, decimal a binario, binario decimal. Fíjense, estos métodos que están acá son, no digo que parecidos, pero casi igual a lo que está en el ejercicio integrador. Es decir, que si alguno resuelve estos ejercicios un poco más, tiene gran parte de la lógica después del ejercicio integrador. Después, bueno, verán cómo lo ponen ahí, ¿no? Pero nada, es decir, desde acá, desde métodos estáticos, hay bastantes ejercicios para validar y cosas por ese estilo. Este del arbolito, este que está acá, es medio rebuscado y demás. Obviamente pueden romperse el coco, googlear, preguntar al chat GPT, todo. Pero todos estos son de algoritmias, básicamente, ¿bien? Como centro numérico, mucho for, mucho for each, mucho while, do while, etcétera, para repetir código y ir viendo dónde realmente pueden ir ajustando y mejorar todo eso. Así que nada, para probar estas dos primeras clases. Pruébenlo. Si quieren saber acerca de alguna solución de algunos ejercicios, pueden ir a buscar al menos las soluciones que yo realicé en algún momento de mi vida, que son estas que están acá, que van a tener, por ejemplo, el ejercicio 11, 12, 13 y el 17, por ejemplo, ¿no? Si hay cosas malas, nada, vayan a reclamar a otro lado, pero nada, son algunos sencillos. ¿Sí? Hay cosas que se pueden resolver de otra manera, que hoy las resolvería de otra manera, pero están hechas así también para que se entienda. ¿Sí? Esto que está hecho acá se resuelve en una línea, pero bueno.
Bueno, pero pueden aprovechar a practicar también la parte de refactorización. en todo caso, Exactamente. eso. Si a uno se le ocurre acá porque acá era la clase de los sábados. Creo que es de las 9 ahí en adelante. Ya les invitaron a todos, ¿no? Me imagino. Porque Lautaro me pidió los otros días sus correos electrónicos. La verdad que si hay alguien nuevo no se lo pasé porque le pasé la lista desactualizada. Así que de última compártenselas ustedes ahí por WhatsApp porque yo no la tengo. Si no, se las pido después y se las publico en Discord. ¿Es por Discord? Estimo que sí, porque ellos iban a armar un servidor aparte. Sí, es el servidor ahí que usamos también en la división 2D, va a ser por Discord. Bueno. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Algo que quiera ver? Más allá de los problemas que se fueron presentando. Me queda pendiente. Sí, profe, yo sí puedo verlo el tema de mi visual. El problema ¿Funcionó o que no? no, lo desinstalé, lo volví a instalar y sigue la misma.